Dios existe. ¿Alguna vez te has parado a pensar si Dios realmente existe? No es una pregunta sencilla. No es algo que podamos responder con un sí o un no inmediato. A lo largo de la historia de la humanidad, grandes filósofos, científicos, maestros espirituales e incluso gente corriente como tú y yo, hemos abordado esta cuestión. Pero ¿por qué esta pregunta es tan poderosa? ¿Por qué generación tras generación nunca desaparece? ¿Qué hay detrás de esta búsqueda que nos conmueve? Algo más grande, una fuerza que sentimos pero que no siempre entendemos. Quizás hayas sentido esto antes, ese momento de silencio, de reflexión profunda, cuando todo parece estar conectado. ¿Alguna vez has tenido ese sentimiento? La existencia de Dios no es solo una cuestión teórica, toca nuestras vidas de una manera íntima y personal, ya sea en momentos de intensa alegría o en las situaciones más desafiantes. Parece haber una mayor presencia a nuestro alrededor. Pero ¿cómo podemos entender esto? Pueden encontrarse en este debate la ciencia, que busca explicaciones lógicas para el universo, y la espiritualidad, que se ocupa de lo invisible y lo intangible. Aquí es exactamente donde emerge una nueva perspectiva, un punto de convergencia entre ciencia y espiritualidad. Ahora piensa conmigo, ¿y si la respuesta no fuera tan simple como o ciencia o fe? ¿Y si en cambio fueran ambas? ¿Qué nos diría esto acerca de la naturaleza de Dios? ¿Estamos preparados para ver más allá de los límites de lo que siempre pensamos que era posible? Retrocedamos en el tiempo por un momento. Las grandes civilizaciones, desde los antiguos egipcios hasta las culturas orientales, siempre han buscado la comprensión de lo divino, pero cada uno trajo sus propias visiones de lo que Dios sería: una sola fuerza, muchos dioses, la naturaleza misma. Y hoy, incluso con todas nuestras tecnologías avanzadas, las respuestas siguen eludiéndonos. La verdad es que la existencia de Dios puede ser algo que sentimos profundamente, pero que no podemos tocar físicamente. Quizás por eso resulta tan intrigante. ¿Cómo afrontas esta pregunta? ¿Sientes que ya has encontrado la respuesta o todavía resuena en tu interior? La gran pregunta no es solo si Dios existe, sino qué significa eso para nosotros. ¿Cómo impacta esta presencia, si es real, en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos en la práctica conectar la ciencia y la espiritualidad para finalmente descubrir esta respuesta? Piénselo, mientras impulsamos la idea un poco más allá. ¿Qué pasaría si la ciencia moderna, especialmente la física cuántica, pudiera ofrecernos una nueva forma de ver a Dios? ¿Qué pasaría si lo que entendemos como realidad física estuviera, de hecho, profundamente entrelazado con la presencia divina? Ahora, imagina por un momento que todo lo que nos rodea está conectado, cada partícula de materia, cada rayo de luz, cada pensamiento que tenemos, todo parte de un único campo de energía. ¿Eso suena como algo místico? Quizás. Pero este es uno de los descubrimientos más fascinantes de la ciencia moderna. Bienvenidos al universo cuántico, donde la realidad, tal como la conocemos, es mucho más fluida e interconectada de lo que jamás podríamos imaginar. La ciencia comienza a acercarse a lo que muchos, las tradiciones espirituales, siempre han afirmado, que hay una fuerza mayor que conecta todo. Pero ¿qué tiene esto que ver con Dios? Resolvamos esto juntos. La física cuántica revela que el universo, en esencia, está compuesto de energía vibratoria. Lo que parece sólido, el suelo bajo tus pies, el aire que te rodea, es en realidad una danza continua de partículas que interactúan e influyen entre sí. Y lo más sorprendente, la conciencia humana parece jugar un papel activo en esta danza. Piénsalo, las decisiones que tomas, los pensamientos que cultivas, tienen el poder de influir en esta realidad vibratoria. Pero, ¿cómo se conecta esto con la idea de Dios? ¿Y si Dios no fuera solo una figura distante, sentada en algún lugar del cielo, sino que estuviera presente en cada vibración, en cada partícula de energía? ¿Qué pasaría si el universo mismo fuera una manifestación de la conciencia divina, interconectando todo de una manera invisible, pero real? Estamos hablando de algo mucho más profundo de lo que los ojos pueden ver, algo que sentimos, algo que intuitivamente sabemos que existe. El concepto de campo unificado aparece aquí como clave. Imagine un vasto océano de energía que impregna todo el universo. Este campo conecta todo,
desde galaxias distantes hasta las células dentro de tu cuerpo. ¿Y si Dios fuera ese campo? Si la presencia divina estuviera en todo lo que existe, tanto micro como macro, ¿no sería esta la verdadera manifestación de Dios, no solo como un ser, sino como la esencia misma que conecta todo? Ahora dime, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que esto tiene en tu vida? Si todo está conectado, entonces tus pensamientos, tus acciones, están en constante interacción con este campo divino. Repensar el ¿cómo vives tu vida diaria? ¿Qué pasaría si supieras que tu conciencia puede moldear la realidad, que cada una de tus elecciones reverbera en este campo unificado? ¿Cómo cambiaría eso tu perspectiva? Y luego llegamos a la idea de conciencia creativa. La realidad es una construcción de nuestra conciencia, pero va más allá, sugiriendo que esta capacidad de crear realidad es, en sí misma, prueba de la existencia de Dios. Si es humana, la conciencia es capaz de dar forma al universo que te rodea. ¿Cómo no ver esto como una expresión de la divinidad misma actuando a través de nosotros? Piénsalo. Somos co-creadores, no solo espectadores pasivos del contacto con esta fuerza mayor, este campo que llamamos Dios. Si nuestra conciencia tiene este poder de creación, ¿cómo podemos usarlo más conscientemente para manifestar una vida en sintonía con lo divino? Y más, ¿cómo esta idea de co-crear con Dios puede transformar la forma en que ver el mundo y a nosotros mismos? Ahora llegamos a un punto fascinante. ¿Cómo podemos probar la existencia de Dios? Algunos pueden decir que esto es imposible, que es solo fe. Pero, ¿y si les dijera que hay pruebas? No pruebas físicas como en un experimento científico tradicional, sino una evidencia dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. La experiencia de Dios es algo profundamente personal, pero al mismo tiempo, no se limita a un individuo, una conciencia compartida que podemos. Todo acceso. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste una paz inexplicable? ¿Un sentimiento de que todo estaba bien, incluso si las circunstancias externas no fueran perfectas? Estos momentos no son accidentes. Para muchas personas, estas experiencias son señales claras de que hay algo más grande, algo divino. Personas de todas las culturas, religiones y épocas reportan sensaciones similares cuando se conectan con lo que llaman Dios. Pero ¿qué es lo que están sintiendo y de manera tan colectiva? Quizás ya hayas tenido una experiencia como esta, un momento de conexión pura, donde el tiempo parece detenerse y sientes una presencia que trasciende todo lo material. ¿Y si esta sensación fuera más que un sentimiento? ¿Qué pasaría si fuera una prueba de que la conciencia divina está siempre presente, esperando que nos sintonicemos con ella? Ampliemos un poco esta idea. Si la experiencia de Dios es algo personal, podemos pensar en ella como un viaje único para cada individuo. Pero ¿qué sucede cuando miramos más allá del individuo? Lo que vemos es que esta misma experiencia, este mismo encuentro con lo divino, ocurre repetidamente en personas de todos los rincones del mundo, independientemente de sus creencias. Personas que, al entrar en contacto con esta fuerza mayor, reportan transformaciones profundas, encuentran claridad, propósito, un sentido de paz que no es de este mundo. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué estas experiencias son tan similares? ¿Qué tienen en común todas estas historias? Podría ser que, en lugar de ser simplemente interpretaciones personales, estas experiencias estén revelando algo más profundo, algo que está en el corazón de la existencia humana misma. ¿Qué pasaría si nuestra conciencia individual fuera solo una parte de una conciencia más grande, una conciencia universal que todo lo impregna? Piénselo. ¿Y si nuestra mente fuera como una gota en un vasto océano de conciencia, y Dios era el océano mismo? La idea de una conciencia superior que gobierna el universo es algo que muchas tradiciones espirituales han afirmado durante milenios. Pero, ¿qué es esta conciencia superior? Según muchos pensadores, es la esencia misma de Dios, una fuerza que está más allá del espacio y el tiempo, pero que al mismo tiempo está profundamente conectada con cada uno de nosotros. Somos parte de esta conciencia, y es a través de esta conciencia que experimentamos la divinidad. No es algo que deba demostrarse con medidas o números. Es algo que se puede experimentar, sentir y vivir. ¿Y tú?
¿Has experimentado esta conciencia universal? ¿Alguna vez has sentido esa conexión profunda con algo que parecía más grande que tú, pero que al mismo tiempo sentías que estaba dentro de ti? ¿Cómo sería tu vida si pudieras acceder a esta conciencia cuando la necesitaras? Podría ser que la clave para la paz, para la verdadera felicidad, esté ahí, en sintonizarnos con esta conciencia divina. Esta idea de que somos parte de una conciencia universal lo cambia todo. Nos muestra que Dios no está fuera de nosotros, en algún lugar lejano. Dios está dentro de nosotros, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras acciones. La verdadera prueba de la existencia de Dios no está ahí fuera, sino dentro de nuestra propia conciencia, dentro de nuestra propia experiencia. Y si Dios está dentro de nosotros, ¿qué significa eso para la forma en que creamos nuestra realidad? ¿Cómo puede nuestra conexión con esta conciencia divina transformar el mundo que nos rodea? Si Dios está dentro de nosotros, como hemos visto, entonces surge una pregunta fundamental. ¿Cuál es el impacto de esta presencia divina en nuestra vida diaria? ¿Cómo influye esta conexión con Dios en la forma en que creamos nuestra realidad? Esta es una cuestión que muchos pensadores exploran en mitos y profundidad. La respuesta puede cambiar completamente nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tus pensamientos dan forma al mundo que te rodea? Si todo en el universo está interconectado, como propone la física cuántica, entonces nuestra mente está en constante comunicación con esta red energética. Y aquí está el punto más interesante. Según este punto de vista, la creencia en Dios o en una fuerza mayor no solo nos conecta con lo divino, sino que también nos da el poder de crear la realidad que experimentamos. Si pudieras crear realidad a tu alrededor, ¿qué elegirías? ¿Paz? ¿Amor? ¿Éxito? La respuesta parece simple, pero la verdad es que muchas veces desconocemos el poder que tenemos en nuestras manos, y ese poder comienza con nuestra mente. Cuando realmente creemos en Dios, también creemos en el poder que Él nos ha dado para ser co-creadores de nuestro destino. ¿Y cómo funciona esta creación? Imagínese la siguiente escena: una piedra arrojada a un lago. El impacto de la piedra sobre el agua crea ondas que se extienden en todas direcciones. Ahora imagina que cada uno de tus pensamientos es como esta piedra arrojada al vasto océano del universo. Cada pensamiento crea ondas, energías que se mueven a través del campo unificado, influyendo en todo lo que lo rodea. Esto es lo que llamamos la creación de la realidad. Tu mente, en unión con el poder divino, da forma al mundo. ¿Pero es esto solo una teoría? No, esta es una verdad que vemos que sucede todos los días. Piense en personas que transformaron sus vidas simplemente cambiando su forma de pensar, su patrón de pensamiento. Esto no es una coincidencia, es una clara demostración del poder de creación que cada uno de nosotros lleva dentro. Y cuando combinamos este poder con la fe en Dios, creamos una realidad que está completamente alineada con la energía divina. Un claro ejemplo de esto es la ley de atracción. Muchos han oído hablar de esta ley, que establece que aquello en lo que centramos nuestra atención, ya sea positivo o negativo, tiende a manifestarse en nuestra vida. Esto se debe a que nuestros pensamientos y emociones emiten frecuencias y el universo responde a estas frecuencias. Ahora, imagina si, en lugar de simplemente pensar en deseos superficiales, te conectaras con lo divino dentro de ti. Imagínese la profundidad de la transformación que podría ocurrir. No solo estarías atrayendo lo que deseas, sino co-creando con Dios una realidad plena, en armonía con las leyes universales. Si la realidad en la que vivimos es un reflejo directo de nuestra mente y nuestra conexión con Dios, ¿qué te gustaría cambiar en tu vida? Y, más importante aún, ¿cómo puedes usar esta conciencia para hacer realidad estos cambios? Dios, como Creador Supremo, opera a través de estas leyes universales, y nosotros, como co-creadores, tenemos la oportunidad de alinear nuestros pensamientos e intenciones con estas leyes. La ley de atracción es solo una de ellas. También existe la ley de causa y efecto, que nos muestra que todo lo que hacemos, decimos y pensamos, tiene un impacto, una reverberación. Cuando somos conscientes de este poder, nos volvemos más cuidadosos con nuestras acciones
porque nos damos cuenta de que estamos creando constantemente. Y aquí está el punto clave. Cuando actuamos en sintonía con Dios, el amor y la energía positiva, estas leyes universales actúan a nuestro favor. La realidad se organiza de una manera que parece mágica, pero que en realidad es solo el flujo natural de la energía divina. Al alinear nuestros pensamientos con lo divino, hacemos espacio para que esta energía fluya libremente a través de nuestras vidas, trayendo abundancia, paz y alegría. Entonces, la gran pregunta que queda es, ¿cómo podemos mantener este estado de conexión constante con Dios para crear la realidad que deseamos? ¿Cómo podemos utilizar este poder de creación a diario? En el siguiente punto, exploraremos el papel crucial de la fe en este proceso. La fe, después de todo, es el puente que conecta nuestros pensamientos con la manifestación de nuestra realidad. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el poder de la fe? ¿Cómo puede algo invisible, tan inmaterial, tener un impacto tan profundo en la forma en que vivimos nuestras vidas? La fe, en esencia, es la llave que abre la puerta a la manifestación de nuestros sueños, nuestras intenciones y la realidad que deseamos crear. Y cuando hablamos de Dios, la fe se vuelve mucho más que una creencia. Se convierte en una fuerza creativa capaz de transformar completamente nuestra vida. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo actúa realmente la fe como esta fuerza creativa? Imagine que la fe es como un puente entre el mundo invisible de las ideas, los sueños y el mundo físico que experimentamos. Sin este puente, las ideas quedan atrapadas en nuestra mente. Los deseos siguen siendo solo sueños lejanos. Pero con fe, damos un salto. Y este salto es el que nos permite transformar en realidad lo que parecía imposible. La fe en Dios, especialmente, nos conecta con una fuente de poder infinito, algo mucho más grande que nosotros mismos. Ahora piensa por un momento, ¿hasta qué punto confías en este poder? ¿Hasta qué punto tu fe está realmente alineada con la creencia de que Dios puede guiarte, sostenerte y ayudarte a manifestar lo que deseas en la vida? Muchas veces, hablamos de fe, pero ¿realmente estamos ejerciendo esta fe? Hay muchas historias de personas que transformaron sus vidas a través de la fe. Piense en alguien que, a pesar de enfrentar circunstancias difíciles, logró levantarse y superar los obstáculos porque creyó profundamente que Dios estaba a su lado, ayudándole a allanar el camino. La fe no es simplemente creer que las cosas mejorarán, está actuando como si la realidad ya estuviera cambiando. Cuando alineamos nuestros pensamientos y acciones con esta certeza, movemos montañas. Y ese es el secreto de la fe, no es pasiva. No se trata simplemente de esperar a que suceda algo. La fe es un estado activo de confianza, una fuerza creativa que nos pone en movimiento. Cuando tenemos fe, no estamos simplemente esperando que Dios haga milagros en nuestras vidas. Nos convertimos en co-creadores con Él. Nuestra fe nos da el valor para dar esos primeros pasos, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Y lo más hermoso de todo esto es que la fe en Dios nos ayuda a alinear nuestra energía con la suya. Cuando confiamos plenamente en lo divino, nuestras acciones se convierten en una extensión de ese poder. Al actuar con fe, atraemos personas, oportunidades y circunstancias que están en armonía con nuestros deseos más profundos. La fe nos conecta con la abundancia del universo. Y cuanto más fuerte sea esta conexión, más rápido veremos resultados en nuestras vidas. Es como una sinfonía perfecta entre nuestra intención y el flujo natural del universo. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Sientes que estás verdaderamente alineado con el poder divino que te sostiene? ¿O te encuentras dudando, a menudo paralizado por el miedo y la incertidumbre? Esta es la gran prueba de la fe. Solo funciona cuando entregamos completamente el control y confiamos en que Dios se está encargando de todo, incluso si todavía no podemos ver los resultados inmediatos. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la conexión espiritual. La fe se fortalece a medida que nos conectamos más profundamente con lo divino. Cuanto más cultivamos esta conexión, más nos damos cuenta de que la fe no es solo creer en algo que está fuera de nosotros. La verdadera fe proviene de sentir a Dios dentro de nosotros. Cuando nos damos cuenta de que lo divino habita dentro de nosotros, obtenemos una confianza inquebrantable de que todo es posible,
porque estamos alineados con la fuente creativa de todo lo que existe. Esta conexión espiritual, este sentimiento de la presencia de Dios en nosotros, es lo que transforma la fe en una fuerza tangible, en algo real. No es solo un concepto o una idea lejana, es una experiencia viva que podemos sentir en nuestra vida cotidiana, y esta experiencia nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo, para seguir adelante incluso cuando las cosas parecen difíciles. Entonces pregúntate, ¿cómo puedo fortalecer mi conexión espiritual hoy? ¿Cómo puedo nutrir mi fe para que se convierta en una fuerza creativa e irresistible, capaz de manifestar todo lo que deseo? La respuesta a estas preguntas podría ser el comienzo de una profunda transformación en tu vida. Recuerda que Dios siempre está ahí para ti, esperando que des el siguiente paso en la fe. La fe es el puente que nos conecta con el poder divino y la abundancia del universo. Nos permite co-crear una realidad llena de posibilidades, y esta conexión espiritual nos da la confianza y claridad para actuar de acuerdo con nuestros deseos. Cuando combinamos fe y acción, entramos en un estado de fluidez, donde las cosas comienzan a suceder de una manera casi mágica. Ahora que entendemos el papel de la fe como esta fuerza creativa, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede la fe, combinada con esta conexión divina, generar transformaciones reales en nuestras vidas? En el siguiente punto, exploraremos historias y testimonios de personas que han experimentado estas profundas transformaciones y cómo tú también puedes acceder a ellos. Cuando hablamos de fe y de la presencia de Dios en nuestras vidas, es común escuchar que la creencia puede transformar realidades. Pero ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? ¿Cuáles son las señales visibles de que esta conexión espiritual realmente marca una diferencia en nuestras vidas? Exploremos ahora historias de personas que han experimentado un cambio profundo y real al abrir sus corazones y mentes a Dios. Hay una historia que siempre me viene a la mente cuando pienso en el poder transformador de la fe. María fue una mujer que enfrentó un mar de desafíos, un trabajo que no le aportaba realización, deudas acumuladas y un sentimiento constante de vacío. Dijo que oraba, pero en el fondo su fe estaba debilitada por la duda, hasta que, en un momento de desesperación, decidió regalarlo todo. Deja que Dios guíe tus pasos. No fue fácil. Al principio parecía que nada había cambiado, pero poco a poco las cosas empezaron a suceder. Comenzó a sentir paz, incluso en las dificultades. Su confianza en Dios la llevó a actuar de maneras en las que antes habría dudado. Surgió una nueva oportunidad laboral, y con ella vino una mejora financiera. Pero lo más sorprendente no fue eso, fue la transformación interna. María se dio cuenta de que, más que atraer mejores circunstancias, había atraído una nueva forma de ver el mundo. Encontró un propósito, encontró fuerza y su fe se convirtió en el pilar que sustentaba su nueva vida. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones en las que todo parece desesperado y, sin embargo, de repente, las puertas empiezan a abrirse? ¿Es una coincidencia o hay algo más grande en juego? Cuando nos conectamos con Dios y la fe, muchas de estas coincidencias comienzan a tener sentido como parte de un plan mayor. Otra historia poderosa es la de José. Pasó gran parte de su vida luchando contra la baja autoestima. Se sintió indigno del éxito, del amor, y siempre creyó que la vida sería una batalla constante. Fue solo cuando comenzó a comprender que Dios estaba con él en todo momento, que José comenzó a cambiar su forma de pensar. Empezó a creer que Dios lo veía de otra manera, como alguien merecedor de abundancia, de felicidad. Este cambio de perspectiva fue el punto de inflexión. José no solo se reconectó espiritualmente, sino que comenzó a aplicar esta nueva creencia en todos los ámbitos de su vida. Se dedicó a su trabajo con nuevas energías, mejoró sus relaciones y, sobre todo, se permitió sentir que era digno de todo lo que buscaba. Hoy, José habla abiertamente de cómo la fe en Dios fue la fuente de esta transformación. Se dio cuenta de que al alinear sus pensamientos con la idea de que Dios quería lo mejor para él, su vida comenzó a florecer. Estas historias son solo dos ejemplos de cómo la fe en Dios puede traer cambios reales y concretos a nuestras vidas. Pero la pregunta que siempre surge es, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo puede algo tan sutil e invisible como la fe
tener un impacto tan tangible? La respuesta está en la forma en que la fe transforma nuestra percepción, nuestra energía y, en consecuencia, nuestras acciones. Cuando creemos que Dios nos está guiando, nuestras decisiones comienzan a reflejar esa confianza, y el universo responde. Tal vez ya hayas pasado por algo similar, un momento en el que, al entregarnos completamente a Dios, las respuestas comenzaron a surgir de maneras inesperadas. O tal vez conozcas a alguien que haya sido testigo de este tipo de cambio. Lo que nos enseñan estas historias es que la verdadera transformación no comienza simplemente en circunstancias externas, sino dentro de nosotros. Cuando nos permitimos creer que Dios tiene el control, que Él quiere nuestro bien, algo cambia profundamente en nuestra realidad. Ahora piensa, ¿cómo puede ocurrir esta transformación en tu vida? ¿Qué te gustaría que cambiara? Tal vez sea un desafío en el trabajo, una relación difícil o incluso una batalla interna contra la ansiedad y el miedo. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra estas situaciones, decidieras entregarlo todo a Dios, confiando en que Él tiene un camino preparado para ti? ¿Cómo sería esa experiencia? ¿Cómo podría esto cambiar tu futuro? Estas transformaciones que escuchamos en las historias de María y José nos muestran que Dios actúa de manera única en la vida de cada persona. Lo que nos parece imposible puede ser completamente viable con fe. Y esto es lo que mucha gente descubre a lo largo de sus viajes espirituales. No se trata solo de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar quiénes somos por dentro, de hacer espacio para que Dios obre en nuestras vidas. Y esta transformación no ocurre solo en grandes momentos de crisis. Puede ser sutil, casi imperceptible al principio. Ana, por ejemplo, solía luchar contra el estrés diario. Había tantas responsabilidades y preocupaciones que siempre se sentía al borde del colapso. Un día decidió que ya no podía soportar esa carga sola. En una sencilla oración entregó a Dios todo lo que la afligía, y poco a poco empezó a sentir algo diferente. No es que los problemas desaparecieran inmediatamente, pero su manera de afrontarlos cambió. Se sentía más ligera, más segura porque sabía que no estaba sola. Estos ejemplos nos muestran que la transformación espiritual es poderosa, real y accesible a todo aquel que esté abierto a ella. El impacto de creer en Dios va mucho más allá de lo espiritual. Toca todos los aspectos de nuestra vida práctica, desde la forma en que trabajamos hasta nuestras relaciones y nuestra salud emocional. La fe es la semilla, y cuando la plantamos en el suelo fértil de la confianza en Dios, los frutos que cosechamos son abundantes y transformadores. Ahora que entendemos el poder de estas transformaciones, surge una pregunta esencial: ¿cómo puede el encuentro entre la ciencia, la conciencia y Dios fortalecer aún más esta realidad que buscamos crear? En el siguiente punto, profundizaremos en esta intersección y descubriremos cómo estas tres fuerzas se conectan para dar forma a nuestra experiencia del mundo. A lo largo de nuestro viaje juntos, hemos explorado la intersección de la ciencia, la conciencia y Dios. Al principio es posible que te hayas preguntado, ¿cómo pueden realmente conectarse estas tres fuerzas? Pero cuando miramos la inmensidad del universo, la complejidad de la mente humana y la infinita profundidad espiritual, comenzamos a ver que estos reinos no están aislados, están intrínsecamente entrelazados. Al observar la ciencia, nos damos cuenta de que el universo físico, tan lleno de misterios y maravillas, sigue leyes que parecen mucho más que simples coincidencias. La física cuántica nos revela que, en el nivel más fundamental, todo es energía, y esta energía está moldeada, organizada y conectada. Cuando hablamos de un campo unificado, nos acercamos a la idea de una inteligencia mayor, una presencia que impregna toda la creación. ¿Y qué presencia podría ser esta, sino la manifestación de Dios mismo? Pero no es solo en la ciencia donde encontramos pistas de la existencia divina. La conciencia humana, en sí misma, es una de las mayores pruebas de que hay algo mucho más allá de lo que podemos ver y tocar. Nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, de crear realidades en nuestra mente y verlas manifestadas en el mundo físico. Esto no es solo un milagro de la biología, sino la expresión de una fuerza mayor. La conciencia nos conecta con algo infinitamente más grande que nosotros mismos, algo que podemos llamar Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? ¿Cómo puede tu propia capacidad de imaginar,
sentir y conectar con los demás, ser la clave para comprender lo divino? ¿Qué pasaría si esta fuerza que utilizas para crear, pensar y amar fuera la misma fuerza que da forma al universo entero? ¿Podría ser posible que, a través de nuestra conciencia, podamos vislumbrar la mente de Dios? Y finalmente llegamos al punto más profundo de esta reflexión, la espiritualidad. La ciencia puede mostrarnos cómo funciona el universo, y la conciencia nos da acceso al poder de crear realidades, pero es a través de la espiritualidad que realmente nos conectamos con Dios. Es en la fe, en la entrega y en la búsqueda de algo más grande que encontramos la presencia divina de una manera más personal y transformadora. Cuando hablamos de Dios, no hablamos solo de una idea lejana, de una entidad separada de nosotros. No, Dios está en todo. Está en el aire que respiramos, en el amor que sentimos, en las experiencias que vivimos. Y cuando entendemos esta verdad, cuando nos abrimos a la idea de que Dios es la fuente de toda la creación, nuestra visión del mundo cambia. Empezamos a ver que todo está conectado, que cada experiencia tiene un propósito y que, en última instancia, no estamos solos. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el papel de Dios en tu vida? Quizás hayas sentido esta presencia en momentos de dolor, cuando la esperanza parecía perdida, o quizás en momentos de alegría inexplicable, cuando todo encajó perfectamente. ¿Qué te dicen estas experiencias? ¿Es solo una casualidad o hay algo más grande que guía tus pasos? Lo que hace que este viaje sea tan especial es el hecho de que cada uno de nosotros tiene una conexión única con Dios. Y esta conexión no tiene por qué ser complicada. Puede ser tan simple como una oración, un momento de silencio o un sentimiento de paz interior. La ciencia nos muestra cómo funciona el universo, la conciencia nos da el poder de crear y la espiritualidad nos conecta con la fuente de todo, Dios. Cuando unimos estas tres dimensiones, entendemos que la existencia de Dios no es solo una cuestión de creencia, sino de percepción. Dios está presente en todos los niveles de la realidad, el físico, el mental y el espiritual. Te invito, en este momento, a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cómo te has conectado con Dios? ¿Hay algo dentro de ti que necesita ser despertado? Quizás estés buscando respuestas, significado, propósito. ¿Qué pasa si estas respuestas no están fuera de ti, sino dentro? ¿Qué pasaría si al fortalecer tu conexión espiritual, pudieras transformar completamente tu forma de vivir, pensar y sentir? Dios está presente en cada átomo, en cada pensamiento, en cada latido de tu corazón. Él está en el pasado, presente y futuro. Está en cada persona que conoces y en cada experiencia que tienes. Y a medida que nos abrimos a esta verdad, comenzamos a vivir con más conciencia, más propósito, más fe. Entonces te pregunto, ¿cómo sería tu vida si supieras con absoluta certeza que Dios está a tu lado en cada paso que das? ¿Cómo te sentirías si realmente pudieras confiar en que, pase lo que pase, estás siendo guiado por una fuerza amorosa que quiere lo mejor para ti? ¿Qué cambiaría en tu forma de actuar, de pensar, de soñar? Créanme, esta conexión ya está ahí, esperando a ser descubierta. Solo necesitas mirar dentro de ti, con fe y coraje, y permitir que esta verdad se revele. Dios, la ciencia y la conciencia están interconectados, y todos somos parte de esta gran red cósmica. Que esta reflexión te inspire a vivir con más propósito, con más amor, y sobre todo, con la certeza de que Dios está presente en todo lo que haces. El viaje no termina aquí. Este es solo el comienzo de una nueva forma de ver la vida, de sentir el mundo que te rodea y de conectar con lo más sagrado. Que sigas adelante con fe, con la mente abierta y el corazón lleno de esperanza, sabiendo que Dios está contigo, hoy y siempre.